El héroe piensa que una persona no debe hacer algo que no ha hecho desde tiempos inmemoriales. ¿Quién podría saber a qué conduciría el trabajo que le propuso su colega? Recuerda que el médico le dijo que lo habían asignado a los voluntarios médicos e invitó a Nick Peterson a ir con él. Él se negó, pero finalmente lo inscribieron para el trabajo. Nick todavía no puede comprender cómo sucedió que estallara una guerra civil en el lugar donde fueron enviados. Él lo dio todo. Un día los rebeldes llegaron a su base sin ser detectados. Los médicos y los heridos estaban escondidos en una tienda de campaña y no sabían qué hacer. Nick intentó proteger al pequeño, lo cubrió de las balas con su cuerpo. El muchacho llamó al doctor Peterson, pero este ya estaba muy lejos, en sus pensamientos. Pensaba en su deber, en la vida y en la muerte. Sintió como sus huesos se rompían y escuchó el crujido de su propio esqueleto, y luego comenzó a caer. Nick comprendió que eso era la muerte. Nick se despertó en el bosque. No entiende dónde está. ¿Por qué está tendido en el suelo y qué le pasó? Mira su mano infantil, ve sangre. Vuelve a hacerse muchas preguntas, pero comprende que simplemente murió. Peterson mira su cuerpo, no entiende en absoluto lo que está pasando y piensa que está en un sueño. El personaje principal ve una pila de cadáveres y carros de madera rotos a su alrededor. El niño queda en shock, decide pellizcarse la mejilla y se convence de que no está soñando. Mirando los cadáveres y oliendo sangre real, comprende que todo es real, que esto no es un set de filmación ni una fantasía. Nick nota heridas profundas y ropa extraña en el cadáver, y Peterson se da cuenta de que se ha encontrado en el mundo de las artes marciales. Peterson supone que los carros fueron atacados por ladrones. Nota la rigidez de los músculos de la cara y el cuello del cadáver, y concluye que han pasado aproximadamente 2 horas desde el momento de la muerte. Se levanta y decide que es hora de recuperarse del shock y salir de allí antes de que los bandidos regresen. Nick está a punto de irse cuando de repente escucha que alguien lo llama. Rápidamente se da la vuelta y camina hacia el sobreviviente. Le entrega una especie de bolsa y le dice algo sobre su esposa y su hijo. Peterson ignora esto y examina la herida de la víctima. Luego anuncia que tiene suerte y va a detener el sangrado. Busca una aguja e hilo. Advierte al tipo que le va a doler, pero no hay salida, y comienza a coser la herida. Nick, satisfecho con su trabajo, le dice a su paciente que hizo un buen trabajo y resistió bien, y el paciente le agradece. Dice que, por desgracia, ni siquiera tiene ningún antiséptico, por lo que existe el riesgo de infección. Luego nota las botas en la mano del sobreviviente y dice que es poco probable que esto lo ayude, pero la creencia de que su esposa embarazada lo está esperando es bastante buena. Peterson se da cuenta de que está muy cansado y concluye que su nuevo cuerpo es demasiado débil y nada resistente. Se levanta y decide buscar más supervivientes, porque definitivamente hay algunos, y solo él puede ayudarlos. Le invaden las dudas. No sabe qué hacer a continuación, porque nadie vendrá a buscarlos, pero decide dejar esos pensamientos y ayudar a la gente, ya que ese es su deber médico. Nick examina los cuerpos y comenta que la esencia del trabajo en una sala quirúrgica es saber quién puede salvarse y quién no. Al final, selecciona a 3 personas supervivientes a quienes no les llegará demasiado tarde para ayudar. Al darse cuenta que no tiene el equipo médico adecuado, se desespera. Baja la cabeza y nota un pañuelo que pertenece a las serpientes voladoras. Esta organización se dedica al transporte de acompañamiento de cualquier persona y a cualquier lugar por una buena tarifa. Nick sabe que este tipo de empresas de transporte aparecen en las novelas de artes marciales y comienza a comprender en qué lío se ha metido. Peterson reflexiona que si realmente está en ese lugar, entonces esas personas son guardias y entonces definitivamente debería venir un equipo de rescate por ellos. D intenta afilar su espada y se alegra de que al menos sus conocimientos militares hayan sido útiles en alguna parte. Nick arrastra objetos pesados y personas heridas y se queja de la debilidad del cuerpo en el que se encuentra. Después de mucho tiempo, Peterson logró construir una espaciosa tienda de campaña y arrastrar a los sobrevivientes hasta ella. Se cae de pie por el cansancio, decide descansar tumbado en el suelo y piensa por qué de repente decidió que se salvarían. Peterson está desesperado. Entiende que se convirtió en cirujano solo por dinero y que no está interesado en absoluto en esta profesión,
Luego, se fue a algún lugar y finalmente murió, protegiendo a civiles, y ahora está en una especie de lío. Aquí unos sonidos lo distraen de sus tristes pensamientos, piensa que son lobos y está muy preocupado por ello. Unos minutos después, se da cuenta de que alguien se acerca a su tienda. Nick sale al exterior sosteniendo una espada en sus manos. El niño ve las banderas de la espada voladora y comprende que la salvación ha llegado, se arrodilla, deja la espada y espera ayuda. Pronto una multitud de personas a caballo y con carretas se acerca a él. Presta atención a una de ellas y se da cuenta de que la ha visto en alguna parte. Peterson cae en un recuerdo en el que él, en su antiguo cuerpo, estaba leyendo otra novela de artes marciales. Se llamaba El mayor demonio del cielo. Nick se da cuenta de que el carro es exactamente igual al de la novela y decide que es solo una coincidencia. Adam Clark se acerca al niño y se presenta como el jefe de la cometa voladora. Nick solo piensa en lo grande que es este hombre. Adam le pide a Peterson que se presente. Lo ve como una persona amable y le dice su nombre. Clark elogia al niño por mostrar resiliencia en tal situación y le pregunta si él mismo hizo la tienda. Nick responde que hay supervivientes dentro. Adam se sorprende mucho y mira dentro de la tienda. Peterson grita a sus hombres que se necesita ayuda de emergencia y les pide que traigan ese mismo carro con Chris DeFern. Nick está en shock. No puede creer lo que escucha, porque encontró ese mismo nombre en la misma novela donde estaba ese extraño carruaje. Según el gran demonio celestial, Chris DeFern es una de las 3 generaciones de curanderos bajo los cielos. Nick recuerda el cabello del hombre, que se parecía a las escamas de un dragón blanco y que aunque era un hombre, muchos lo veían como una belleza encantadora. Peterson mira al hombre que bajó del carro y se da cuenta de que es 100% como el héroe de la novela. Se da cuenta de que se encontró no solo en el mundo de las artes marciales, sino en el universo de ese mismo libro. Nick comienza a analizar The Greatest Sky Demon, donde uno de los papeles secundarios importantes perteneció a Chris DeFern, cuando la seguridad del transporte fue atacada, salvó al personaje principal Jack Reed. Después de eso, el libro tuvo muchos episodios y finalmente Chris murió de una enfermedad crónica en el segundo volumen. Pero ahora este personaje del libro está justo frente a él, examinando los cuerpos de los sobrevivientes. Nick no lo cree. Chris en ese momento está examinando el cuerpo del hombre que Peterson estaba cosiendo. El médico se sorprende al verlo. DeFern aplica un paño blanco sobre la herida. Su cuerpo brilla con un rayo azul. En ese momento entra Adam y pregunta si las víctimas sobrevivirán. Chris, señalando la costura, le pregunta al jefe quién los cosió. No está menos sorprendido que el médico. Nick sale de la multitud y dice que lo logró. Chris comenta que para su edad tiene habilidades quirúrgicas inusuales. La gente de la serpiente voladora discute quién es este niño, cómo fue capaz de coser a un hombre y se sorprenden de que el propio Chris DeFern lo elogiara. Nick dice que solo quería salvar vidas humanas. El escuadrón lo elogia. Luego la mitad de ellos se van a algún lugar. Clark se acerca al niño y le dice que definitivamente agradecerá al pequeño héroe por su buena acción. Las brasas de la chimenea crepitan suave y constantemente, y la tetera que está encima ya empieza a hervir. El tipo dice que Chris DeFern no debió ir allí. Dice que no tenía otra opción, porque en el pasado lo ayudaron a esconderse de la ira de su familia, y hoy pagó la deuda. Salvó al hijo del jefe. El sirviente dice preocupado que el médico no cuida para nada de sí mismo ni de su salud, porque no es fácil recuperarse después de algo así. Chris comenta que lo sabe muy bien, pero de todas formas no le queda mucho tiempo. Al pelirrojo realmente no le gusta. Le pide que no diga más eso. El hombre dice que quiere tomar al niño como su aprendiz, porque definitivamente tiene talento. El chico insinúa que esto hará su vida aún más corta, pero no se atreve a discutir. Nick Peterson olió un aroma familiar mientras estaba medio dormido. Parecía algún tipo de medicina que conocía de su vida anterior. Intenta levantarse, pero Chris, que está cerca, le dice que es mejor que se quede en la cama. El niño abre los ojos y ve mucha gente delante de él. Está tenso por la atención que se le presta. El protagonista finalmente se arma de valor y pregunta, ¿dónde está ahora?
DeFern dice que el niño está en una de las secciones de la serpiente voladora porque perdió el conocimiento y decidieron dejarlo descansar. Durmió todo el camino hasta aquí. Además agrega que si no fuera por su ayuda la gente hubiera muerto. El doctor terminó el tratamiento, pero su salvador sin duda es Nick. El tipo no puede creer que sea tan educado que se dirige a él como tú. Chris sonríe dulcemente y dice que se evitaron complicaciones, por lo que no solo la serpiente voladora, sino también el clan Conson están en deuda con él. Él pregunta si Nick recuerda a la chica con la espada que trató. Ella es la hija de la familia Conson. El chico recuerda que esta familia aparece más adelante en la trama y que se trata de la hija del jefe de familia. El protagonista aún se levanta de la cama y dice que solo estaba usando sus modestas habilidades, pero que estaba muy feliz de ayudar. A Nick le entregan una caja que contiene medicamentos para heridas internas, que le enviaron como muestra de gratitud. Todos en el lugar se sorprenden al ver el contenido de la caja, pues contiene una medicina rara y valiosa. Resulta que hay una pastilla amarillenta llamada Juandan de pino centenario. El contenido se extrae de pinos que crecen en lugares especiales. La resina se extrae de las raíces y luego se agrega a esto. En su interior está la energía de un árbol centenario. Chris nota que todos a su alrededor están sorprendidos por semejante regalo, y piensa que tal vez esa familia no cree que fueron salvados por un niño. Pero esto, de hecho, es cierto. Y conociendo la situación de esa niña, incluso se puede decir que esto no es suficiente, pero solo unos pocos pueden entender esto. DeFern dice que este medicamento es bueno para las lesiones internas y también alivia los dolores de cabeza, y el niño ahora está demasiado cansado y el cuerpo lo está pasando mal, por lo que sería el momento adecuado para tomarlo. Nick piensa que muchas cosas están relacionadas con las lesiones internas. ¿Es realmente una cura milagrosa? Bueno, el paciente debe obedecer al médico, por lo que debe tomarse. Después de tomar el medicamento, una agradable sensación de frescor se extiende por la garganta y la cabeza se siente ligeramente mareada. El sirviente también da una especie de botella que le ayudará a conciliar el sueño. El médico dice que el paciente necesita descansar, por lo que pide a todos que se vayan. La gente comienza a dispersarse. Chris entiende que este niño es mucho más inusual de lo que parecía al principio, incluso se siente un poco incómodo por los recuerdos de sus hijos sin educación. El chico pregunta si el médico realmente quiere aceptar a este chico como estudiante. Él responde firmemente que sí. El sirviente dice que nadie se negaría a convertirse en estudiante de una persona así, pero algo todavía le preocupa. El médico quiere darle su aguja al niño si no acepta, para demostrarle sinceridad, pero el niño pelirrojo grita que eso es algo muy raro. Chris clava una especie de aguja en la frente del niño, que literalmente resuma energía. El chico detrás de él no sabe si envidiar o simpatizar, ya que el dueño lo ha notado, entonces no puede contar con una vida pacífica. En un sueño, el niño sueña que es una mariposa que cayó en manos de un loco que le atravesó el cuerpo con agujas. Ruega que lo dejen ir para que esto termine pronto. El chico se despierta sin ropa y grita confundido por lo sucedido. Aparecen Chris y el sirviente, notan que el chico ya se ha despertado. El doctor piensa que normalmente los sirvientes cuidan a los enfermos. El protagonista siente algo desagradable pegado a su espalda y huele mal. Y DeFern elogia su físico y dice que no hay mucha energía impura en él. El niño pide que lo llamen usted, porque se siente extremadamente incómodo cuando la gente se dirige a él como usted. El curandero dice que ha eliminado la energía impura de él y que haría bien en recordar que esto será muy útil al momento de estudiar artes marciales. El sirviente lleva al protagonista a lavarse y piensa que Chris debe estar haciendo una limpieza de muy alta calidad, por eso es tan amable con él. El chico se lava en los baños de la serpiente voladora y piensa en el lugar que construyeron para sí mismos. Según Chris, no hay mejor lugar. El chico piensa que el niño no sabe nada de su familia. Su respuesta fue solo que le parten la cabeza, pero no tiene señales de heridas. El personaje principal piensa que en una vida pasada murió salvando a una persona, pero aquí se puede decir que sobrevivió salvando a otros. Los acontecimientos de una vida pasada vienen a mi mente como si hubieran sucedido ayer,
Una vida en la que no había familia, ni parientes, ni seres queridos. Una vida así, pero pudo sobrevivir. Pero ¿cómo puede vivir ahora? El niño piensa que le esperan muchas dificultades, pero debe hacerse fuerte porque quiere saber qué le espera a continuación. El sirviente observa que el pequeño héroe luce muy fresco con su nuevo traje y una taza de bebida fresca lo espera en la casa de té. El tipo piensa que al acoger a este pequeño niño de la calle sin hogar y sin buenos antecedentes, solo estará perdiendo el tiempo. Mientras espera, le ofrecen dulces al niño y él piensa que seguramente debe haber alguna razón para que esté tan protegido. No recuerda que Chris haya usado esa magia en nadie en la novela. Tal vez le quita mucha energía interna, y eso debilita la defensa contra la enfermedad. El tipo recuerda que conoce el contenido de cabo a rabo. ¿Es realmente imposible salvar de alguna manera a Chris de Fern? Una niña se acerca al personaje principal y le agradece mucho por salvar a su hermana, diciendo que escuchó que si no fuera por él, ella ya no estaría aquí. La muchacha quiere agradecerle, pero él dice que no es necesario, porque ya le han dado las gracias, pero ella dice que su familia no quedará endeudada. Dice que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo, pero ahora para ella es más importante visitar a su hermana. La protagonista, mientras la muchacha se va, recuerda que ella es la única hija de su familia, pero, desgraciadamente, decepcionó a la familia al no manejar bien la espada, y la muchacha con la espada es su pariente por el lado. Aunque su hermana menor siempre es puesta como ejemplo para ella, todavía la ama inmensamente. El niño recuerda que la niña debía morir allí, lo que enfurece al segundo, especialmente cuando descubre que eso fue obra de su familia, pero parece ser él quien puede ayudar a evitar que esto en el futuro. También entiende que ahora, según la línea de tiempo, está en algún lugar al comienzo del prólogo del primer volumen. Aquí Chris debe salvar a Jack Reed. Ahora mismo debería ocurrir uno de los incidentes más terribles. Entiende que necesita prevenir la conspiración, de lo contrario, él mismo puede no sobrevivir. El hombre dice que como el chico está mejor, pueden hablar con más detalles de su pasado, pero en cuanto oye esto, estalla en un ataque de tos incontrolable. El personaje principal dice que le duele la garganta por beber té, pero los que lo rodean dicen que eso no puede ser cierto. Chris dice que hay algo de energía mágica esparcida en el interior, pero que pronto pasará, que es solo una nimiedad. DeFern informa que alguien simplemente puso veneno en la sangre del niño. La segunda persona no sabe quién pudo haberlo hecho. El médico dice que el motivo en sí es más interesante. Dice que el veneno estaba en los dulces que le dieron no solo a él, sino también a los fuertes guerreros que comieron aquí. Ordena deshacerse de él, y también armarnos. Nadie sabe cuándo vendrá el ataque. El niño se alegra de haber decidido probar todo a propósito para detectar la presencia de veneno. Chris se da cuenta de que Nick hizo esto a propósito y dice que si algo sale a la luz, él será quien salve a la serpiente voladora. DeFern dice con una sonrisa satisfecha que cuando todo termine el chico conseguirá un trabajo, y él mismo piensa que lamenta haberse visto arrastrado a esto. El personaje principal se da cuenta de que esta es una excelente manera de ganar algo de dinero y decide que las artes marciales pueden esperar. El niño dice que no recuerda su casa ni su familia, pero está feliz de ser útil. El jefe de la escolta dice que definitivamente no se sentirán decepcionados con este joven héroe. DeFern, con una extraña sonrisa, agarra al jefe de estado por el hombro y dice que es imposible, pero lo que es imposible sigue siendo un misterio para el público. Noche. Algunas sombras oscuras se están infiltrando en la residencia de la serpiente voladora. Claramente tienen malas intenciones. Pero resulta que los habitantes ya estaban esperando al enemigo, salen hacia él, listos para la batalla. Los invasores no entienden qué está pasando y por qué nadie duerme, y todos simplemente los están esperando. El maestro apunta su katana a la cara de uno de los enemigos, preguntando quiénes son y cómo se atreven a usar veneno en presencia del mejor sanador. El enemigo usa un truco sucio, pero el líder de la escolta usa la espada valiente de Hongwon para atacar. Los enemigos chocan con armas, saltan chispas del metal y la atmósfera es tensa y cargada de combate. El ninja se lanza, llenándose de energía sanguínea mientras ataca. Él usa la espada del demonio de sangre para atrapar, y la espada valiente de Hongwon usa la técnica del orden mundial.
El hombre se lanza al ataque. Entiende que para él no importa de dónde sean estos guerreros. Lo más importante para él es proteger a todos. Ataca desde arriba, pero el enemigo quiere dar una estocada. Este podría haber sido el último ataque del héroe, pero el flujo desvía el golpe del enemigo, permitiéndole solo arañar levemente su rostro. El maestro utiliza la técnica de ascensión del dragón mentiroso, cortando a su oponente por la mitad. Nick mira desde detrás de la puerta, comprende que ya ha comenzado, no parece una guerra en absoluto. Ve que aún no ha recuperado la conciencia, pero piensa que sería mejor que no despertara, considerando lo que le espera después. El chico comprende que si no fuera por su intervención, entonces un gran desastre hubiera ocurrido con la serpiente voladora, tal vez esto le hubiera dado el golpe final, el resto de escoltas se hubieran sublevado y comenzado una lucha por el poder. El hombre dormido emite una especie de grito animal. Nick entiende que no se trata de despertarlo, no está funcionando, probablemente sea por el olor a sangre afuera. El personaje principal encuentra velas con olor a algunas hierbas. Bloquean el olor a sangre del exterior y el paciente se calma. Nuestro héroe dice que aunque este tipo en la cama es el personaje principal del libro, tendrá que tener más cuidado con alguien como Nick. El niño ya no oye gritos del exterior y el olor a sangre parece haber desaparecido. Entonces, ¿la pelea realmente terminó? Decide no participar en el tratamiento de los heridos. De lo contrario, los que están al borde de la muerte podrían sobrevivir. Ya ha inclinado la suerte hacia una victoria casi completa para la serpiente voladora. Recuerda su vida pasada y piensa por qué salvó a esas personas. Nick se da cuenta de que el personaje principal del libro ha dejado de respirar y necesita hacer algo urgentemente. El niño intenta darle respiración boca a boca, pero en el momento en que sus labios se tocan, el niño despierta. Agarra al niño por el cuello y le pregunta quién lo envió, pero cambia de opinión y dice que le preguntará a su cadáver. Solo en este punto el protagonista recuerda que en el libro, este tipo se hizo más fuerte al matar debido a la entidad demoníaca dentro de él, pero luego se da cuenta de que ahora necesita pensar en cómo salir. El niño deja caer la vela, pero el protagonista del libro solo se relaja, comenzando a recordar dónde está. Con mayor furia aún, desciende al suelo, preparándose para atacar al protagonista, quien piensa en cómo calmarlo. Nick dice alguna frase del pasado del héroe del libro. Se congela sobre él y se sumerge en amargos recuerdos del pasado. Recuerda la muerte de su madre en sus brazos. El héroe dice que el chico no debe dejarse llevar por el maldito parásito que lleva dentro, porque entonces se convertirá en una marioneta. Le dice que necesita tomar la medicina durante 10 días y le pregunta cómo el niño lo sabe todo, pero él dice que ahora no importa. Jack pregunta si Nick también está siendo perseguido por los miembros del culto de sangre. El niño se da cuenta de que puede hacerse pasar por uno de los hijos de una antigua familia que son considerados buenos espías, y entonces comienza a insinuarlo. Nick dice que Jack solo tiene dos opciones, morir aquí o confiar en Nick, y Nick dice que simplemente puede noquearlo y huir. Reed recuerda que fue este tipo quien lo salvó en ese entonces. Parece que tenía otros planes. Nick dice que ya hay mucho humo. ¿No es hora de tomar una decisión? Jack acepta su plan. Entonces Nick empieza a gritar como un niño pequeño. Abre la puerta y corre a sus brazos, gritando con miedo fingido y sorprendiendo al héroe del libro, mientras la gente empieza a sacarlo del edificio en llamas. La gente está reuniendo a los heridos graves para trasladarlos a un lugar adecuado para recibir tratamiento. Los médicos ven a un niño pequeño operando a personas heridas. Todos a su alrededor están en shock y él piensa en cómo ayudarlos en esas condiciones. Chris, su sirviente y jefe de la escolta, informaron que 36 personas resultaron levemente heridas, 12 resultaron gravemente heridas y 6 de los heridos graves murieron. Nick opera a un hombre con un pulmón perforado usando un cuchillo arrojadizo. Los médicos inmovilizan al hombre herido, y DeFern observa. El sirviente de Chris le extrae sangre del pulmón como pidió Nick, para que el hombre pueda sobrevivir. El médico está muy satisfecho con la forma en la que su estudiante cose a un guerrero gravemente herido a esa edad. Chris le cuenta al jefe de escolta sobre sus increíbles habilidades médicas. Ellos ya pensaban que solo estaban soñando.
Las personas que acaban de ver al niño trabajar se dan cuenta de que ya está dormido. Aunque apenas estaba de pie, el médico ordena al sirviente que lleve al niño a la cama. Después de ese día, comenzaron a circular rumores por todas partes sobre las habilidades que tenía el pequeño. Los guerreros cuentan que es casi imposible derrotar a los atacantes. Permanecen en silencio incluso después de la tortura, y si les das la vuelta, intentan suicidarse. El héroe piensa que ser pequeño es conveniente. Puede esconderse o arrastrarse fácilmente a algún lugar. Escuchó que Lilia Conson había llegado recientemente y debía estar muy molesta porque su hermana menor todavía estaba viva, pero había venido para no despertar sospechas. El chico entiende que no saben nada, pero solo están charlando, porque Lilia quiere mucho a su hermana y da miedo que tengan esa opinión sobre ella. Luego escucha que están hablando de él, que encontraron una marca en su cuello, pero esto se explicó por el hecho de que el niño vecino tuvo una pesadilla. Se preguntan si el pequeño héroe está encubriendo intencionalmente al segundo niño para que no sea castigado. Nick se alegra de que todos estén de su lado, se entera de que el jefe de la escolta y el médico jefe, casi compitiendo entre sí, fueron a buscar medicamentos para el cuello. Él piensa que la gente parece pensar que Lilia quiere matar a su hermana. No la conocen en absoluto, porque quería darle a su hermana María el lugar de cabeza de la familia, y probablemente ya esté buscando a esos ladrones. Jack aparece y descubre al niño perdido, notando con disgusto que lo ha estado buscando durante algún tiempo. El personaje principal del libro le pregunta al chico qué quiere de él. Él no dice nada, sorprendiendo enormemente a Reed. Dice que salvó a personas que estaban al borde de la vida o la muerte. Descubrió el veneno para que la escolta pudiera prepararse para un ataque con antelación y lo cuidó durante la batalla. Jack agarra al pequeño héroe. Le dice que no entiende por qué lo recompensan así. El protagonista del libro le pregunta si quiere un trato. Nick dice que cambió de opinión porque no puede confiar en Jack. Permanece en silencio. Peterson le pregunta por qué sigue allí, si espera una disculpa o algo así. Luego dice que está de acuerdo con el trato y que ahora puede llamarlo hermano mayor. Jack, confundido, pregunta si se está ofreciendo a convertirse en su hermano. El niño permanece en silencio nervioso. El personaje principal del libro dice que de alguna manera es extraño llamarlo hermano mayor por salvarle la vida. El héroe pregunta si todo está bien y si no debería ser el más joven, ya que es mayor. El protagonista insiste en un duelo. Nick grita: ¿de verdad va a pelear con un ciudadano pacífico? ¿Ni siquiera sabe artes marciales? ¿Por qué es tan malo? Intimida a los débiles, que además es su salvador. Peterson repite sus exigencias. El protagonista del libro se indigna nuevamente y Nick dice que no se convertirá en hermano menor solo porque lo golpearon. Pone una cara increíblemente satisfecha y pide nuevamente que lo llamen hermano mayor. Jack hace lo que le piden, pero el niño no está contento y le grita que lo diga más fuerte. Reed grita por todo el valle, su hermano mayor dice: «Eso sería enseguida». Lilia saluda al niño, llamándolo su pequeño salvador y preguntándole qué están haciendo allí. El niño está muy descontento con el apodo que acaba de recibir. La niña dice que está recogiendo flores para su hermana. Le pregunta al niño si sabe qué hierbas son buenas para la recuperación. Él es médico, pero dice que no las ha estudiado mucho. Al final, fueron a recoger hierba juntas y charlaron con ambas hermanas. María es de esas personas con las que cuanto más te comunicas, más energía te llenas. La chica le entrega la espada al chico. Él se da cuenta de que es la Hyuxeon Wind Blade, una de las famosas espadas indestructibles. Su hoja oscura no refleja la luz, lo que la hace ideal para misiones de sigilo. Pero el chico dice que no puede aceptarlo. Ella dice que es su agradecimiento por haberla salvado, pero el joven héroe dice que la familia ya le dio las gracias. Ella dice que fueron ellos, no ella. María dice que todavía no se adapta a sus habilidades como espadachín. Quería devolvérselo a su familia, pero estaría más feliz si él lo usara. Él acepta, pero le pide que le muestre cómo usarlo, ya que no sabe cómo hacerlo en absoluto. La hermana está con una espada en la arena, el clima está claro y el sol brilla intensamente. Ella muestra su nueva espada, cuyos movimientos parecen destellos, mientras su hermana y Nick la observan. En la familia Conson, la velocidad de movimiento es lo más importante. Gracias a este principio, el maestro de la familia,
Conson Mark se volvió omnipotente. Las familias con velocidad de espada perfeccionada suelen tomar como base los elementos del agua o el viento. Los movimientos de su espada son hipnotizantes. Claramente no se siente cansada. Tal es la apariencia de un genio joven pero talentoso. Los espadachines de la familia Conson infligen el máximo daño al enemigo con un mínimo esfuerzo. Nick nota que la chica ahora está en completo olvido de sí misma. El principio de las técnicas de espada del clan Conson, el extremo, también es el límite del contraataque. La suavidad de sus movimientos es como un pino meciéndose con el viento. La espada corta el aire con un movimiento preciso y la velocidad se precipita al máximo. Este es el momento de la comprensión. Es imposible apartar la vista de él. Se ve completamente diferente en la vida real que cuando estás leyendo un libro. La segunda hermana dice que esto es una gran felicidad para la familia. Felicita a su hermana por haber alcanzado la cima de su habilidad. Los sirvientes también felicitan a la señora, diciendo que este trascendental acontecimiento debe ser informado rápidamente a los demás miembros de la familia. La felicitan una vez más por convertirse en una verdadera maestra de la espada. La niña dice que todo esto es gracias a Peterson. Un consejo suyo realmente la ayudó a alcanzar este nivel. Todos miran al niño. Él dice que eso no es cierto en absoluto y en general está en gran deuda con ellos por la pala de viento. Una de las hermanas dice que semejante regalo, comparado con su ayuda para dominar la técnica de la espada Conson, es apenas una nimiedad. La segunda hermana cae. La otra queda completamente en shock por lo sucedido, pide que la atrapen, pero decide hacerlo ella misma. Nick se da cuenta de que esta no era una espada común y corriente, sino una espada de olvido de sí misma. Parece que tuvo que gastar toda su fuerza para dominar esta técnica. Aunque su resistencia es mucho mayor que la de un guerrero común, todos tienen un límite. Nick mira con tristeza a la distancia, mientras Lilia se lleva a María lejos de él, seguida por sirvientes, y decide que mientras la familia Conson está ocupada recuperándose, él necesita buscar a Jack. Un gran mercado. La gente camina por todos lados queriendo comprar algo, o quizás solo vienen a mirar la mercancía. Pero una cosa está clara, hay muchos de ellos aquí. Los chicos van a comprar comida. Nick se burla, diciendo que Jack debería comer todo ya que su hermano mayor le compró mucho. El protagonista del libro se enoja nuevamente, pero Peterson dice que tenían un acuerdo y que lo que acaba de hacer fue el acto de un hermano mayor. Nick nota una fruta recubierta de azúcar en un palo y decide comprarla a toda costa. Cuando el niño regresa, su hermano menor ya está siendo atacado por algún hombre. Nick entiende que no puede irse ni un segundo y que ya están en conflicto. El hombre ataca, pero el niño contraataca rápidamente, asestándole un poderoso golpe en la cabeza. Otro hombre grita que el niño es insolente e intenta atacarlo de nuevo, pero golpea tan fuerte a su oponente que éste simplemente sale volando. Y entonces el chico con la mirada roja llameante va a rematar al oponente anterior, que ahora está intentando levantarse del suelo. El niño se encuentra entre sus oponentes derrotados. El cuerpo de uno de ellos incluso atraviesa la pared. La gente no cree cómo pasó que un niño destrozó 2 perros. ¿De qué clase de familia es? Aquí siempre están causando problemas. Ahora estará más tranquilo. Nick piensa que todo es culpa de su hermano, pero cree que no habrá problemas por culpa de esta pandilla de bandidos, así que simplemente se ofrece a llevar un palo con fruta. El joven héroe se da cuenta de que el personaje principal del libro ha perdido la cabeza una vez más por la sangre en el aire. Jack se lanza furiosamente sobre los cuerpos de sus oponentes derrotados, destrozándolos y creando así una verdadera picadora de carne. Nick no entiende lo que hace su hermano pequeño y corre hacia él para detenerlo. Reed continúa abusando de los cuerpos, convirtiéndolos en un desastre sangriento que de ninguna manera puede llamarse humano. Peteron recuerda su verdadera naturaleza, grita lo que le pasa, y él mismo recuerda que este es el efecto de la sangre de la estrella mortal del cielo, como en el libro. El niño se calma. Su hermano mayor le da un palo con fruta, pero él dice que aún no ha terminado, porque ese tipo usó artes marciales contra los débiles. Piensa en cómo calmar a su hermano y grita que todo el glaseado casi se ha derretido. Jack se abalanza sobre la golosina,
Nick ve este instinto humano de salir de la influencia de la estrella mortal del cielo, comprende que necesita provocar otro impulso. La gente se queda parada y mirando confundida, y Peterson piensa que tiene suerte, porque es un niño pequeño que se deja llevar fácilmente por los dulces. Nick le pide a su hermano que se quede quieto, porque no puede regresar al cometa con la cara ensangrentada. Si quiere llevarse bien en la sociedad, entonces lo necesita. Pero él solo lo mira con curiosidad. El niño piensa irónicamente que es un demonio celestial. ¿Por qué debería preocuparse por la vida social y entender algo allí, si puede golpear a quien lo molesta? Alguien grita preguntando si El Salvador está aquí. Ambos chicos están muy sorprendidos. Nick se da cuenta de que se trata de gente de la serpiente voladora. Uno se llama Adam Clark, el otro Robert Stark. Dicen que cuando se enteraron de lo que pasó en el mercado, corrieron inmediatamente. Estaban interesados en saber si ambos chicos estaban bien. Dicen que todo está bien, que simplemente decidieron divertirse y luego Nick pregunta quién es el niño que está con ellos. ¿De quién es? Robert dice que este es su hijo, que nació y creció mientras él estaba fuera. El padre se dirige a su hijo llamándolo Nick y mostrándole al salvador de su padre, pues hacía poco que necesitaba ayuda urgente, entonces solo este pequeño niño podía ayudarlo. Nick vuelve a preguntar si el nombre de su hijo es realmente Nick. El hombre dice que le puso ese nombre en su honor. El niño extiende sus manos hacia el salvador de su padre, y éste lo toma con cuidado en sus brazos. Nick entiende que el niño está completamente sano, y su padre parece muy feliz, acostumbrándose rápidamente a la alegría de la paternidad. Robert dice que gracias a él ese viaje terminó bien para él. Ahora que se está jubilando, Nick se pregunta si es por la cojera. Dice que su hermano mayor hacía tiempo que quería convertirlo en jefe de la escolta, pero que tenía algo de lo que arrepentirse, por lo que ese viaje fue el último. El hombre está agradecido a Peterson por salvarle la vida. Ahora debe dedicarla a los demás y también está agradecido de poder estar con su esposa y su hijo. El bebé agarra el dedo de Jack, pero él no se gira ni retira la mano. Todos a su alrededor se sorprenden. Reed dice que Nick es digno de ser llamado hermano mayor, porque los guerreros no hacen más que matar. Él siempre pensó que era suficiente con lidiar con la gente mala. La espada de la vida es solo una hermosa frase para encubrir un asesinato. Pero Nick salvó a ese tío y a él. Salvó las vidas del guerrero de la familia Conson y otras personas de la serpiente voladora. Jack dice que lo más probable es que siga matando, que no sabe hacer otra cosa y que la muerte de otra persona le hace sentir vivo, por lo que Nick es mejor que él y más digno de ser llamado hermano mayor. Dice que se alegra de oírlo y pide repetirlo otra vez, y luego se alegra mucho cuando su hermano menor lo hace con calma. Nick piensa que el tipo se menosprecia a sí mismo al llamarse asesino. No llegó a experimentar las alegrías de la felicidad simple, aunque esto no es típico de las novelas de artes marciales en estos días. Pero Peterson piensa que tiene una vida muy genial. El niño pregunta si su hermano menor irá a Cedarwood. Él dice que irá cuando aparezca el próximo transporte. Nick dice que el camino no será fácil. ¿Cambiará de opinión? Jack dice que no tiene otro lugar a donde ir, pero ¿por qué Nick no está interesado? ¿Por qué no pregunta por qué necesita ir allí? ¿Ya sabe algo? El joven héroe, escapándose de una situación incómoda, dice que la decisión final es suya y que definitivamente tiene algún motivo para ello. Jack se pregunta cuándo Nick le dirá lo que está ocultando, pero solo piensa que siempre podrá decirlo, pero pensará que está loco. Dice que seguro algún día te lo contará, pero por ahora come, como quitarle ese parásito rojo que tanto le molesta. Es importante hacerlo antes de que se separen. Nick se despide del protagonista del libro, cree que le ha contado todo lo que podía y entonces todo queda en manos de Jack. Ahora, Peterson se pregunta qué debe hacer, porque durante todo este tiempo hubo una lucha por la vida y ahora siente que ha perdido su significado. Aparece Chris. Dice que por fin lo encontró. El niño queda muy sorprendido al verlo. Tiene una breve conversación con él. El niño se pregunta si realmente quiere convertirlo en su aprendiz. DeFern dice que pensó que era obvio. Nick se preocupa y piensa en el hecho de que la novela no menciona a ningún aprendiz de este famoso doctor. Chris pregunta resignado si el chico no quiere estudiar con él, pero él dice que es un gran honor, aunque muy inesperado.
DeFern suspira aliviado y Nick le pregunta qué le enseñarán y él responde lo que él mismo sabe. El niño se da cuenta que el médico responde sin dudar. Parece que no está bromeando en absoluto. El médico se da cuenta de que el niño todavía duda de algo y piensa que Chris está gravemente enfermo, por lo que tiene algo de suerte, pero al mismo tiempo, si lo toman como aprendiz, morirá más rápido. Él piensa que DeFern no tiene hijos, lo que significa que todas sus propiedades probablemente pasarán a él. La enfermedad es inusual, pero un fenómeno bien establecido en las novelas de artes marciales. Nick se pregunta si no hay forma de curarlo, pero dice que solo se convertirá en estudiante con la condición de que Chris cuide su salud. DeFern no entiende de qué habla el chico, pero dice que está hablando de las peculiaridades de su cuerpo, pero cree que hay una manera de curarlo. Nick siente que el sirviente Bob está enojado por alguna razón, el doctor está confundido, pero este personaje fue mencionado solo un par de veces en todo el primer volumen. Chris le pide a Bob que deje de emitir esa aura y grita que el niño se está comunicando con el caballero de forma inapropiada. Nick cree entender lo difícil que es para un paciente con cáncer terminal escuchar que podría haber una cura y una posibilidad de curar la enfermedad. La esperanza es más cruel que la desesperación. Hace que una persona llore y se sienta impotente, y finalmente muere de dolor. Pero al mismo tiempo, ¿qué hay de malo en eso? ¿No es el deber de un médico decir la verdad? La vida es una oportunidad. No puedes renunciar a ella. Chris dice que no va a aceptar ningún tratamiento, ni a darse por vencido, y que tampoco va a morir en paz. Nick grita rabia diciendo que todavía hay una manera de salvarlo. Bob pregunta si le gusta repetir esta tontería, y Chris responde que ya es suficiente para ambos. DeFern piensa que Peterson siempre ha sido pacífico y educado. Se ha mostrado extraordinario y ha sido querido por quienes lo rodean, pero ahora ve a una persona completamente diferente. Chris dice que lo escuchará, pero si resulta que solo se está burlando de él, retirará su oferta de convertirse en aprendiz y nunca volverán a verse. Peterson cree que se ha acostumbrado a la desconfianza y dice que entiende todo lo que dice. Bob le pregunta al caballero qué planea hacer. Él dice que le creerá. Pero si nada funciona, la muerte por enfermedad no será hermosa. No podrá morir en paz, luchará contra la enfermedad con todas sus fuerzas hasta el final. Nick dice que son criaturas que finalmente están condenadas a perder. Por supuesto, ese momento definitivamente llegará algún día, pero no vale la pena al menos intentar ganar. Entonces no dejará que Chris se rinda mientras aún haya una oportunidad de arreglar todo. Dice que solo tiene una pregunta. ¿Está DeFern listo para luchar hasta el final? Chris comienza a pensar que esta pregunta lo ha perseguido durante mucho tiempo, pero no pudo responderla. Por más que sanaba perfectamente, los guerreros seguían lastimándose por el valor del amor o la malicia. Le parecía que eran como polillas que volaban directo a la muerte. Si los sanaba esta vez, ¿qué pasaría después? ¿Cuál era el punto? Dice que su viejo demonio del corazón estalló fácilmente y luego se volvió de alguna manera liviano y vacío. Bob pregunta desde cuándo el caballero está tan fascinado por él. Él dice que admite que le gustó a primera vista, ahora le gustó aún más, lo convertirá en su alumno. Dice que tal vez pueda aprender algo de él más adelante, tal vez puedan intercambiar roles más adelante. El sirviente le pregunta a Chris si realmente cree que se puede curar. Él dice que no hay garantías, pero está convencido de que siempre hay una posibilidad. No es sorprendente que durante todo este tiempo nunca se le ocurrió que había una cura, que tomaría mucho tiempo y sería doloroso, pero que eso era bueno, que podría vivir más tiempo. Bob dice que no le gusta el niño, afirma que no dejará que su dueño muera. ¿Alguna vez ha conocido gente tan sin tacto? El sirviente se queja de que si le hablara así a alguien de una familia noble, su cabeza ya habría rodado de sus hombros. Chris dice que la fuerza de voluntad es una cualidad importante para alguien que se convertirá en su estudiante. DeFern dice que si no fuera quien es, tal vez no habría mostrado interés en él. Bob dice que el caballero no lo convenció de lo contrario. Chris está con Nick en la orilla. DeFern le pregunta si el niño dijo que no lo dejaría morir en paz. Él responde firmemente que sí. El curandero dice que su alumno debe prometerle algo. Ser su alumno no es fácil. Nick dice que sabe que tendrá que entender mucho,
pero Chris dice que no se limitará a estudiar. DeFern prepara su mano, libera un montón de energía mágica y dispara un tiro desde su dedo. Nick sabe que no es fácil de hacer, no es tan poderoso como una lanza o un cuchillo, pero aún así es increíble. Chris dice que Nick tendrá que volverse fuerte para él y también preciso para poder usar tales habilidades en la medicina. DeFern demostró una versión más poderosa de la magia anterior. Peterson entiende que concentró la energía en un solo dedo. Esto está lejos de todo su poder. Dice que no tendrán las mismas ocupaciones que en las familias guerreras. Heredará su fuerza y conocimiento. Chris pide que no lo dejen ir al otro mundo tan fácilmente. Nick grita que da su palabra de que no hará todo lo que esté a su alcance. DeFern le pide que se incline 9 veces como rito de juramento. Nick les cuenta a las hermanas Conson que el profesor dejó la escolta por un corto tiempo para hacer unos recados y dijo que tan pronto terminara, se irían inmediatamente. Una de las chicas está muy triste porque él fue quien se convirtió en el primer estudiante de DeFern. El niño está muy feliz de que la niña ya haya mejorado y ya pueda caminar. Las hermanas ríen tímidamente que es gracias a sus cuidados, aunque ella quiere descansar un rato más. Ella le pregunta qué hay detrás de él. Él se ríe levemente y dice que son regalos del jefe, quien está muy conmovido por su partida. Es una pena que todos los guerreros estén buscando a Chris. No le queda mucho tiempo de vida y decidió transmitirle todo su valioso conocimiento a Nick. Pero en teoría, este chico podría convertirse en el próximo médico de este nivel. Hay que tratarlo bien mientras es pequeño, porque más tarde, cuando todos recurran a él en busca de ayuda, puede que ya sea demasiado tarde. Lily dice que ha preparado algo para él. Él dice que puede dirigirse a él como tú. Ella le pregunta si eso es cierto. Mira el cofre y se da cuenta de que parece caro. Debe haber algo valioso en él. Dicen que solo hay otra pastilla allí. Se da cuenta que es como la anterior, solo que está hecha de un pino milenario. Solo quedan unas pocas. Le dicen que lo coma. Pero antes debe mostrárselo a su maestro. Está muy feliz de haber recibido tal regalo. Las chicas miran con vergüenza al chico muy feliz. ¿No podría negarse al menos una vez? Mucha gente se despide de Nick, incluidas sus hermanas, y todos le desean un buen viaje. Él agradece nuevamente a sus hermanas por el regalo. Ellas le dicen que se asegure de avisarle al maestro antes de comerlo y también le recuerdan que no olvide usar su espada. La niña abraza fuertemente al niño y una vez más le agradece sinceramente por haberle salvado la vida en ese entonces. El jefe de la escolta agradece a Chris DeFern, pero él dice que no es nada, que fue simplemente el destino lo que los unió. Adam piensa que un fénix necesita crecer bajo el ala de un fénix para convertirse en un gran pájaro. No puede esperar a que vuele por el aire. Unos meses después, en el palacio de Chris, lleva 2 cubos pesados sobre sus hombros. Chris dice que es demasiado pronto para que estudie artes marciales. Para esto todavía necesita fortalecer las energías externas e internas, y repitiendo los movimientos, las aumentará. DeFern dice que para estudiar artes marciales hay que estar conectado a tierra, ser uno con la tierra. Dice que la fuerza interior siempre ha sido el punto fuerte de su familia, pero en fuerza física y externa siempre han sido débiles, creyendo que la energía externa no es importante frente a la interna. Pero dice que le enseñará de otra manera. Nick se convertirá en un vaso fuerte y grande que no se puede romper, y al haber aprendido la energía interior, se llenará de ella. El niño cae sobre las baldosas y se pregunta si el profesor habla en serio sobre todo esto. DeFern dice que a partir de mañana Peterson llevará no 2, sino 4 cubos de agua. Grita el tipo sin creer lo que está pasando. Nick piensa que su maestro es un farsante. Lo mira con una sonrisa angelical y al menos una gota de misericordia. Tanto ahora como cuando llegaron aquí por primera vez. Unos meses antes, Chris le muestra a Nick su propiedad y su oficina. Todo alrededor brilla con la decoración, dice la maestra que por su tamaño la gente llamaba a este lugar el Palacio del Médico. Nick recuerda que DeFern estaba siendo tratado en algún lugar de las montañas y se da cuenta de que ese parece ser el lugar exacto. Dice que es tan grande porque pasan muchos pacientes, porque aunque Chris no tomó a nadie como aprendiz, sigue siendo una enfermería muy famosa. Bob pregunta si ya han descubierto el funcionamiento de las palomas mensajeras, y Nick recuerda que se las menciona muy a menudo en la novela.
Son aves especialmente entrenadas para enviar cartas. La niña dice que todas las cartas han sido ordenadas. 2 cartas llegaron al mismo tiempo desde diferentes ciudades. Parece que ambos herederos sufrieron como resultado del entrenamiento en artes marciales. El sirviente dice que estas ciudades no son amigas entre sí, por lo que tendrán que decidir a cuál de ellas ir a tratar, porque ambas lo desean. Chris mira la carta y se da cuenta de que el príncipe Suramun no está gravemente herido, pero la princesa Cord tiene problemas más importantes. Deferne dice que es necesario enviar al príncipe una carta sobre reposo en cama y recetas para heridas de arma blanca y lesiones internas. La composición de los medicamentos es simple. Podrán encontrar todo lo que necesitan en las boticas locales. Dice que lo primero que hay que escribir es a la familia Cord, porque a pesar de sus heridas, ellos todavía ganaron, por lo que su ofensa será más grave. Bob dice que hará todo lo que le dijeron, y Nick está muy sorprendido de lo mucho que sabe Chris y reacciona muy rápidamente. Peterson observa con fascinación el envío de palomas, observa con fascinación este milagro. No en vano el palacio está incluido en la lista de palacios médicos de 3 generaciones del Imperio Celestial. Deferne dice que la gente vive, lo que significa que continúan enfermándose y lastimándose. Y los guerreros que luchan todos los días lo hacen con mucha más frecuencia. Siempre están buscando un hospital, por lo que es importante tener comunicación entre ellos. Chris lleva al chico a su consultorio. Se da cuenta de que es guapo, pero un poco ascético. Le pide que se sienta como en casa, un lugar muy extraño para un médico así. Deferne explica que si bien pueden transmitir consejos, las habilidades no se pueden transmitir, por eso existe una organización de curanderos. Chris comienza a hablar sobre el palacio. Varios clanes están subordinados a él, también son las oficinas médicas. Todas las oficinas de la provincia intercambian información a través del palacio. Nick entiende que él sabe esto muy bien, y continúan diciéndole que se siente muy incómodo por esto. Si estalla una guerra entre los sindicatos, el Palacio de los Médicos reúne a todos los médicos. Peterson piensa en algo completamente diferente, sin escuchar lo que dice su maestro. También hay departamentos médicos que realizan investigaciones médicas y también hay hospitales de distrito y médicos que continúan el negocio familiar. Nick sigue pensando en mejorar la oficina, porque la ventana está abierta y deja salir el monóxido de carbono, y necesita encontrar una alternativa para el invierno para no congelarse. El protagonista sigue pensando en los suelos radiantes, en que no se utilizarán pronto, y en general, que primero necesita instalar una estufa. En ese momento el profesor nota que su alumno está volando por las nubes. Chris dice que el sinvergüenza no lo escucha en absoluto. Nick entiende la falta de respeto que es, y se disculpa por estar perdido en sus pensamientos. El maestro dice que no hay de qué preocuparse. Pregunta en qué estaba pensando el niño y piensa si decir algo. Luego se da cuenta de que es una estupidez, porque el maestro es su paciente, y al final dice que estaba pensando en crear un buen ambiente que ayudara a tratar su pulso intermitente. Chris no entiende. Nick pregunta si el maestro tiene frío. Él está de acuerdo, y el niño dice que es por enfermedad, pero en realidad, el calor simplemente abandona el cuerpo, y luego el cuerpo se enfría, y si repone el calor faltante, puede aliviar las complicaciones. Deferne pregunta cuál es el plan del chico. Tiene un punto de vista bastante inusual. Dice que en esta sala los síntomas del profesor solo empeoran. Chris pregunta qué tipo de habitación necesita. El personaje principal recuerda que en el mundo moderno todos los médicos prestan mucha atención a la higiene, porque allí todos saben que una causa común de enfermedad es la recaída. Pero aquí, al parecer, esto todavía se desconoce. El chico dice que ahora hay que olvidarse de la medicina y pensar en la arquitectura. Ahora esta es la sala de un diseñador, no de un médico, pero es importante no olvidarlo y mantener el equilibrio. Peterson dice que en primer lugar, aquí no hay suficiente calefacción. Necesitamos instalar un horno. Chris está pensando en ello. El héroe dice que podría ser peligroso porque por alguna razón los síntomas son similares a los del ahogamiento. Nick dice que el culpable es el monóxido de carbono. El médico no entiende de qué está hablando. El chico dice que la gente necesita oxígeno para respirar, pero el aire también contiene otros gases. Y cuando la temperatura sube,
la actividad del carbono aumenta, y cuando hay falta de oxígeno, se forma monóxido de carbono. Chris dice que entiende que es como morir por agua, pero debido a una impureza en el aire. Nick piensa que su maestro es un genio porque aprendió la información tan rápido sin tener la más mínima base, y el maestro, a su vez, se pregunta cómo el niño sabe eso. Chris dice que su familia ha estado recopilando conocimientos durante mucho tiempo, pero esta es la primera vez que escucha lo que dijo Peterson. Él dice que es un secreto. DeFern pregunta si siquiera es un secreto para él, ya que es su maestro. El niño dice que si lo cuenta, no le creerán y lo considerarán peligroso. Nick entiende que no puede mentir. Él es Chris, su maestro, y una buena persona, y un genio, aunque recordando cómo se vengó en el libro, no hay duda en su determinación. DeFern cierra los ojos y dice que el estudiante no tiene por qué responder, porque lo aceptará como es, y también le agradece el consejo sobre la habitación. Nick se da cuenta de que el carbón puede usarse para hacer algo parecido a un lápiz, lo cual resulta aún más conveniente, y dibuja algo en un trozo de papel. Chris dice que Bob es un funcionario del Palacio Médico, por lo que Nick puede recurrir a él para hacer preguntas. Peterson piensa que de esta manera podrá demostrar plenamente sus habilidades. Nick cree que nunca pensó que necesitaría esos documentales que vio sobre calefacción por suelo radiante. Bob se pregunta si podrán lograrlo, y pregunta en voz alta sobre las imágenes. El niño dice que la primera tiene calefacción en el suelo y la segunda tiene una estufa. Él dice que está cerrado para que no entre humo a la habitación, y también cree que solían calentar la comida de esa manera en la escuela primaria. Me pregunto si tienen calentadores en las escuelas primarias aquí. Bob razona que al principio las palabras del niño parecían tonterías, pero luego vio la lógica. Pregunta por la ventana de vidrio. Nick dice que cuando haga frío, será difícil para el maestro salir. Agrega además que una buena iluminación es necesaria para la salud física y psicológica. El funcionario dice que se necesitarán trabajadores calificados. Los costos son considerables, pero podrán salir adelante. Dice que la instalación de la estufa y la ventana llevará un día, pero es mejor discutir la creación de un suelo radiante con un especialista. También tomará tiempo construir una nueva casa para el propietario. Él piensa que todo el trabajo no tomará más de 10 días. Nick piensa que este tiempo es suficiente para que el maestro se sienta mejor. Existe la posibilidad de que los pisos con calefacción y los baños de sol ayuden a prolongar su vida al menos 10 años. Y tampoco debemos olvidar que tiene una energía interna bien desarrollada y sabe cómo hacer elixires milagrosos. El niño mira los nuevos edificios y no entiende cómo esta gente logró hacerlo tan rápido sin equipos modernos. Bob informa que ya terminaron de instalar la estufa. El dueño ahora está en su habitación. Nick entra en la habitación. Hace mucho calor allí. Entiende que también en invierno hará calor, y además la nueva ventana deja entrar buena luz. Ni siquiera imaginaba que con una ventana y una estufa sería tan bueno. Dice que el maestro no debe olvidarse de ventilar la habitación. El maestro dice que ayer estuvo con tos todo el día, pero hoy está mucho mejor. Elogia al niño y dice que la estufa fue una gran idea, un concepto asombroso. Chris acaricia suavemente la cabeza del niño y le dice que todavía es un bebé inteligente y dulce, y que nadie antes que él podría haber pensado que las ventanas podrían ser vidriadas. Nick se pregunta de dónde el personaje secundario Bob sacó tanta fuerza para hacer una ventana en un día, e incluso logró instalar una estufa. ¿Es un mago o algo así? El niño piensa que pronto todos descubrirán todo sobre él, porque es devoto del maestro como nadie, pero algo le parece sospechoso. Aquí Chris se ríe y dice cómo un jefe de familia está orgulloso de sus herederos, pero ellos no pueden seguir el ritmo de su talento. Nick está muy feliz de que su profesor haya mejorado tanto que incluso empezó a bromear. Bob espía a los héroes y piensa que el dueño quedó cautivado por el chico desde el primer encuentro, y ahora está actuando como un tonto. Piensa que antes Chris sonreía solo cuando la situación laboral lo requería. Cada día estaba peor. Había un silencio absoluto en el palacio del médico. Pero con la aparición del niño, la sonrisa no abandona su rostro. Nick tenía las habilidades suficientes para encontrar una solución al problema asociado con la pérdida de calor debido a la enfermedad. Claramente no es un niño común.
Bob piensa que si el niño realmente quiere salvar la vida de su amo, hará todo lo posible para ayudarlo, incluso si eso le cuesta la vida. Nick se va, y el sirviente se acerca a Chris y le pregunta cómo están sus canales por donde fluye la energía en el cuerpo. DeFern dice que pensó que sería suficiente simplemente preparar algún tipo de elixir curativo y ni siquiera se dio cuenta de que debería haber comenzado en casa por su descuido. Bob dice que ese no es el trabajo del médico. Los dibujos que hizo el niño eran muy detallados. Dicen que muestran influencia occidental, aunque esto es una ilusión, porque las tecnologías locales son más avanzadas. Chris dice que es su alumno. Después de todo, Bob confirma que efectivamente es un estudiante del que merece la pena hablar. El funcionario dice, el dueño realmente cree que no sabe cómo lo elogió en las cartas que volarán a los destinatarios la próxima semana. Toda la provincia estará en sus oídos. Todos estarán interesados en quién es este Nick Peterson. Él piensa que Chris está sobreestimando. DeFern dice que ya es hora de irse a dormir, para que Bob pueda irse. Dice que ya se va. ¿Está celoso de él por el niño? Grita que él no dijo eso. Gracias a Dios hoy no le ha pasado nada. Respira tranquilo y por primera vez en mucho tiempo duerme profundamente. Bob dice que hoy todos deberían estar más tranquilos, porque el caballero finalmente logró conciliar el sueño. Chris dice que su antepasado, el maestro Conmion, emitió muchas leyes marciales y fundó varias disciplinas, y ahora ellos, sus descendientes, continúan desarrollando su legado. Dice que originalmente planeó adoptar a Nick para continuar con la línea familiar, pero cambiar su apellido no es fácil. DeFern dice con tristeza que por ahora solo será su alumno, pero es tan tonto. ¿Cómo no pudo pensar en Bob antes? Si hubiera venido como su hijo, habría hecho algo así. Chris dice que más adelante Nick todavía podrá usar el apellido Chegal. El niño espera que eso sea más adelante, es decir, cuando crezca y antes de que DeFern muera. Nick se siente pesado con la comprensión, el peso de las palabras presionándolo como una pesada carga. Chris y Peterson llegan a un claro. Allí hay algunas muñecas. El niño pregunta qué son. DeFern, con una sonrisa maliciosa, dice que son muñecas de madera para su entrenamiento. La maestra dice que toman un poder especial como base en la familia, mejora la memoria y tiene un efecto positivo en el pensamiento. Un cerebro desarrollado libera los sentimientos humanos. Chris nombra los puntos en el cuerpo del maniquí y les dispara con precisión con su dedo, dando en el objetivo. Nick nota que se trata de un movimiento familiar. Sin embargo, esta vez el golpe no atravesó, sino que solo rozó la muñeca. ¿Cómo es posible? Es posible crear un arma con un poder enorme, pero es imposible controlarla. Chris dice que otro preguntaría por qué no atravesó la muñeca completamente como antes y también por qué el golpe fue tan débil. Nick dice que el maestro tiene un control impecable. Incluso la pintura de la muñeca no fue dañada. Chris dice que esta es una buena observación. Chris le explica al niño que su especie, usando el poder del cerebro de esta manera, logró mayores logros en comparación con los guerreros comunes. Debido a esto, la raíz de todos los problemas era la arrogancia. El maestro advierte a Nick que le enseñará de manera diferente. El conocimiento que recibirá Peterson será mucho más completo que el recibido por los antepasados de DeFern. Nick pregunta si mostrar un dedo es el principal arte marcial del clan Chegal, y Chris responde con una sonrisa que es más bien un juego de niños. El médico explica que su poder de lucha está representado en las técnicas de la espada, así como en el arte de manejar el abanico. Naturalmente, esto no es todo. Su familia también tiene un excelente dominio de más de 10,000 tipos de armas y técnicas. Chris señala que esta es una característica bastante aterradora de su familia. Nick admira las palabras del maestro. Está sorprendido de que estas personas puedan usar armas que ven por primera vez. Se pregunta si él podrá hacer lo mismo. Pero luego mira a su maestro y comprende que no hay lugar para ninguna duda. Peterson le pregunta si él también puede llegar a ser tan todopoderoso, y él confirma que lo será una vez que domine todas las técnicas de lucha de su familia. El niño piensa que si se vuelve omnipotente, entonces un demonio celestial vendrá por él para matarlo. Porque si alguien quiere convertirse en líder, entonces debe demostrar que su habilidad es la más sobresaliente. Y Jack, incluso ahora, provoca peleas y amenaza con matar a todos.
Reed estaba persiguiendo al Todopoderoso, ese era el caso en la novela. Si Nick quiere convertirse en él, entonces su hermano vendrá por su cabeza. El niño le pregunta al maestro por qué se está volviendo omnipotente, dejándolo confundido. Chris piensa y dice que no sabe. Y él mismo se pregunta qué piensa el chico de por qué tanta gente en provincias entrena hasta caer rendido. Luego dice que evidentemente no le darán ninguna medalla ni certificado por ello, pero lo respetarán y lo considerarán un ídolo. Él dice que volverse omnipotente da derechos que otros no tienen. El niño dice que no ve ningún sentido en volverse omnipotente. Chris pregunta qué quiere llegar a ser el estudiante, y Nick responde que quiere convertirse en un sanador todopoderoso, como su maestro. DeFern le da una palmadita al niño en la cabeza y le dice que es muy lindo, que hay otros niños tan lindos en el mundo, y Nick se ríe. El médico dice que sabe que muchos del clan Chegal se han esforzado por volverse omnipotentes, pero esta es la primera vez que alguien ha querido convertirse en un médico omnipotente. Chris piensa que el niño fue enviado por los dioses, y Nick piensa que se dedicará a la medicina para vivir mucho tiempo. Dejará que Jack se convierta en el líder. En la novela, el personaje principal no mató al médico. Nick piensa que este es el significado de su vida. Solo pensarlo hace que su corazón lata más rápido. Decide que no será fácil, pero este es su camino ahora. Él cree que debe curarlo de todos modos. No se perdonará su muerte. Él es quien primero le dio calor. Fue amable sin razón. ¿Quién hubiera pensado que tendría que experimentar algo así? ¿Cómo puede dejarlo? Después de todo, es un deudor. Chris entiende que este es el tipo de Nick Peterson que es, quien renuncia a la omnipotencia por el bien de la medicina y de salvar la vida de otras personas. DeFern dice que lo más importante es poder sentir la energía dentro de sí mismo, no importa lo que pase, no necesita moverse. Chris toca los hombros de Nick, transfiriéndole su energía para que pueda sentirla. Él siente la energía de su maestro y dice que necesita concentrarse en ella. Esto se llama el gran ciclo celestial. Peterson entiende que esta es la energía interna. Se siente frío y pesado, tal vez por la enfermedad del profesor. Chris dice que Nick debería sentir un endurecimiento en la zona abdominal. El maestro dice que el ritual fue exitoso. Ahora la energía absorbida le pertenece, puede controlarla. Cuando el endurecimiento se vuelva viscoso, la fuerza vital se volverá como resina. Ahora están absorbiendo la energía de un pino centenario. La próxima vez intentarán con uno milenario. No se puede hacer todo a la vez. Nick entiende que así lo pensó. Chris dice que su estudiante puede abrir los ojos. El siguiente paso es aprender los conceptos básicos de los 5 elementos que forman el mundo: fuego, agua, madera, metal, tierra. DeFern dice que ahora el niño debe respirar de la manera que le enseñó y dejar que intente mover la energía interna por sí solo. Chris dice que el agua ayuda al árbol a florecer. El árbol da fuerza al fuego. El fuego forma la tierra forma el metal y el metal purifica el agua. Peterson siente la energía moviéndose dentro de él tal como dijo el maestro, y en cierto modo es incluso divertido. DeFerne dice que en el corazón del principio, el ciclo de los 5 elementos, la razón por la cual este principio se combina con la medicina es que la energía interna no choca, no se mezcla, y el movimiento es armonioso. Ninguna otra energía es capaz de curar heridas internas y estimular las fuerzas vitales. Chris explica que cuando la energía comienza a moverse en la dirección opuesta, se llama combinación mortal. Cuando el agua se encuentra con el fuego se apaga. Cuando el fuego se encuentra con el metal se derrite. El metal corta la tierra y el árbol se convierte en parte de la tierra. Nick se sorprende y pregunta si eso es malo. Chris dice que hay momentos en los que incluso es necesario, como cuando estás entrando en un frenesí mágico y se utiliza una combinación mortal para detenerlo. Nick piensa que el ciclo de los 5 elementos y la combinación mortal son como la medicina y el veneno. En la medicina moderna, esto se llama un efecto secundario. En ensayos clínicos como medicamento para enfermedades cardiovasculares, se ha demostrado que puede tratar la obesidad y la diabetes.
El veneno que no es apto para el consumo resultó ser una medicina para algunos pacientes. No hay medicinas malas o buenas. Lo que importa es exactamente cómo se utilizan. Nick exhala un pequeño rayo de energía mágica, dándose cuenta de que el poder en él comienza a moverse más rápido. El conocimiento llega gradualmente. Todo tiene su tiempo. Chris piensa que Peterson es un niño superdotado, y el dicho de que un bardo, cuando aprende un nuevo acorde, escribe 9 canciones nuevas, se refiere exactamente a él, porque después de todo, es su alumno. DeFern piensa que quizás valdría la pena decirle a otros médicos que hay un nuevo talento en Estados Unidos. Es muy importante. Bob le entrega unas pastillas pequeñas y dice que Nick tendrá que tomarlas. Dice que aquí hay 5 tipos de esencias: fuego, agua, madera, tierra y metal. Nick pregunta si necesita tomarlo todo de una vez. El oficial dice que solo uno. El niño piensa que esto es una prueba. Debe elegir la pastilla adecuada, por lo que debe elegir la que tenga propiedades similares a las del árbol, porque ya la ha tomado, así dice el principio, pero en realidad debe tomar otra. En el ciclo, debes elegir el fuego, porque así es como funciona el poder. Nick dice que elige la píldora del fuego. Peterson comienza a oler la pastilla cuando se queda sola. Se da cuenta que significa que juntos trabajaron de manera diferente. Para crear una base utilizando componentes en su forma pura, es necesario crear un ciclo que forme una circulación. Nick dice que necesita todas las pastillas y Bob sonríe, diciendo que sabía que no sería tan fácil de engañar. El niño se ríe al pensar que incluso alguien como él finalmente ha descubierto qué es qué. Peterson observa que el ciclo comienza y termina con un árbol, y Bob piensa que el niño es mucho más inteligente de lo que parecía. El sirviente de Chris observa que si Nick hubiera elegido solo la píldora de fuego, el amo ya habría considerado correcta la respuesta y pregunta cómo se le ocurrió al niño el ciclo. El estudiante toma la pastilla en sus manos, la mira y responde que todo es cuestión del olor. Bob está muy sorprendido. Nick dice que al principio le pareció extraño que ninguna de las pastillas tuviera olor, pero después de observar, notó que cada una tenía su propio aroma distintivo. Los olores de las pastillas son tan armoniosos entre sí que al mezclarlas, el olor se interrumpe y desaparece por completo. Entonces Nick recordó los principios de los 5 elementos y la respuesta correcta se le ocurrió. Bob, con rostro tranquilo, le dice a su interlocutor que es muy perspicaz y que sus esfuerzos no fueron en vano. Él se va, prometiendo pasarle la respuesta al dueño, y advierte a Nick que tome sus pastillas con calma. Peterson inmediatamente se mete la primera pastilla en la boca, hace una mueca y nota que tiene un regusto fuerte. Una semana después, Nick reflexiona que solo come y activa el ciclo, imaginándose ya no como una persona, sino como una máquina procesadora de pastillas. Bob lleva al niño a la casa donde se fabrica la medicina y está encantado con el tamaño de la habitación. El sirviente dice que esta casa es uno de los palacios médicos de 3 generaciones del Imperio Celestial. Tales edificios son muy raros, se pueden contar con los dedos de una mano. Bob dice que su palacio se especializa en la producción y venta de diversas píldoras. Nick recuerda que la novela hablaba de eso, pero no tenía idea de que aquí todo estuviera organizado de esa manera. Bob explica que hacen medicinas para diferentes clases, desde las más altas hasta las más bajas. Las primeras se hacen solo 1 o 2 piezas al año, y advierte a Nick que aun a pesar de su trabajo con el maestro, le será difícil manipular una medicina así. Le dice al niño que recuerde tomar una pastilla de baja calidad cada 3 días, y que así de una recibirá la misma cantidad de energía interna que le aportarían 6 meses de entrenamiento. Peterson recuerda que en la novela, los estudiantes recibían energía de los maestros, y los descendientes de familias nobles tomaban medicamentos milagrosos. El niño no pensó que esto le sucedería a él. Bob pregunta emocionado cómo Nick logra hacer tanto, y si duerme lo suficiente después del entrenamiento. El personaje principal sonríe, pero no responde y piensa que todo esto no es nada comparado con las prácticas de su vida pasada. Recuerda su sufrimiento, dándose cuenta de lo agotado que estaba entonces, tanto física como mentalmente, y decide que si la esclavitud no se hubiera abolido, ahora se llamaría una especialización para los graduados en medicina.
Nick también entiende lo mal que lo trataron todos, y sus compañeros en ese momento eran tristeza y enojo. Luego ellos también desaparecieron y Peterson se dio cuenta de lo que era el agotamiento emocional. Nick está feliz de que todo sea completamente diferente aquí. Todos los médicos lo apoyan y elogian. Siente su amor y respeto cada día. Sus pensamientos son interrumpidos por la aparición de DeFern, quien extiende su mano hacia el niño y le pregunta qué le parece el departamento de fabricación de medicamentos. Agradece a Bob por su ayuda y luego señala con su mano al chico y se da cuenta de que ya ha llegado al primer nivel. Nick, complacido, le pregunta si lo hizo rápido. Chris le responde que sí, pero le pide al chico que descanse y no se esfuerce tanto otra vez. DeFern invita al niño a comer y le va a contar sobre el lugar donde vivirá. La construcción de la nueva casa se completó. Gracias a una gran cantidad de trabajadores, el trabajo se completó con bastante rapidez. Chris le muestra a su estudiante las grandes ventanas vidriadas, los pisos con calefacción y la estufa. Explica que el interior de la casa está terminado con madera y las paredes están cubiertas con arcilla. Señala que una casa con tal aislamiento térmico no es típica. Peterson está encantado de que su consejo haya sido escuchado, diciendo que una casa dice mucho sobre su dueño, y esta, que no deja entrar el calor, es un testimonio de la fuerza de voluntad de Chris. La maestra señala una cama tendida en el suelo y le pregunta al niño si estará cómodo durmiendo en ella. Nick responde que sí, porque el suelo está cálido. Chris se da cuenta de que la casa está tan caliente como una sauna, y Bob le dice que cargó la estufa con leña hasta el borde para probar su temperatura máxima. DeFerne dice que inicialmente pensó que una sola estufa sería suficiente, pero todo el sistema es simplemente asombroso. Bob le pregunta al dueño si le interesa como el chico sabe tanto. Chris responde que ya decidieron no preguntarle nada. Un día él mismo revelará su secreto. A la mañana siguiente, Nick se encuentra con su maestro en clase y le dice que llega temprano, a lo que DeFern comenta que el estudiante también llega temprano. Peterson le pregunta cómo se siente el profesor, y él sonríe y dice que gracias a la calefacción por suelo radiante, su salud mejora cada día. Comienzan su lección. Chris le pide al niño que concentre toda su fuerza en las puntas de los dedos y que se centre en su respiración. El personaje principal es excelente en esto. Siente la ayuda divina de los elementos. El fuego fluye a través de su cuerpo. DeFern le entrega al estudiante una hoja de un árbol. Este la enciende con éxito, después de lo cual se relaja y detiene el flujo de fuego. Chris se da cuenta de que el niño lo logró, pero tristemente afirma que por ahora no podrá prender fuego a nada más que una brizna de hierba. El maestro tranquiliza a Nick, diciéndole que todos empezaron con esto, y que él aprende mucho más rápido que los demás. Luego le ofrece darle una tarea al chico, ya que su nivel ya ha aumentado. Peterson no entiende lo que se está discutiendo y el profesor, mientras tanto, abre el abanico delante de él. Nick se da cuenta de que nunca había visto a DeFern trabajar con un arma así. Chris se lanza contra el árbol con un abanico, diciendo que la esencia del fuego es la destrucción y que ni la madera, ni el hierro, ni el aire pueden soportarlo. Un segundo después, el enorme árbol es derribado de un solo golpe y Nick no entiende cómo esto es posible. Se da cuenta de que el lugar del corte solo está ligeramente quemado y que el árbol en sí no se ha incendiado. No puede creer lo que ve. Chris le pregunta al niño si le gustó e inmediatamente se prepara para demostrarle el siguiente elemento, la energía eólica. Con un solo golpe, el sanador levanta un árbol enorme en el aire, arrancando incluso el tocón que quedó después del primer truco. Peterson se sorprende de que la fuerza del viento sea tan poderosa, y su maestro, mientras tanto, conecta dos partes de un árbol en el aire y dice que la energía de este elemento reside en el movimiento. Nick y Chris se paran frente al árbol, que una vez más está atascado en el suelo. El niño está en shock. El maestro dice que la cubierta está dañada por el fuego, por lo que la planta está muerta. Sugiere que Peterson utilice la energía del agua en este árbol para salvarlo de la destrucción. Chris dice que si Nick puede manejarlo, entonces habrá completado la primera tarea, pero no sabe cuánto tiempo podría llevar. Bob camina con su dueño y le pregunta si tiene demasiada prisa, ya que es muy difícil alcanzar el tercer elemento en la primera lección.
Chris está de acuerdo con el sirviente, pero cree que le ha dado al niño suficiente teoría para que pueda sobrellevar la situación. Bob piensa que el mentor es demasiado estricto. Puede que aprecie a Nick, pero no obtendrá ninguna indulgencia de su parte cuando se trata de enseñar. Él entiende que en tal asunto lo principal es el éxito, y además, ese enfoque hará al niño más fuerte. Nick, mientras tanto, todavía está de pie junto al árbol. De repente comienza un diluvio. Peterson, molesto por sus fracasos, cree que ahora incluso el clima está en su contra y se alegra de que al menos haya un lugar donde esconderse. El niño no entiende cómo él, estando en el primer nivel, puede curar un árbol con la energía del agua. Apenas pudo recolectar una cantidad de agua del tamaño de un guisante, y eso no fue suficiente para curar la corteza del árbol. Nick sabe que su maestro lo entendió muy bien. El protagonista no entiende por qué Chris le dio tal tarea. Supone que quería que el chico se desesperara, aunque este es un método muy dudoso. Él decide que en tal situación la única salida es la muerte. Si el maestro le hubiera pedido cortar el árbol, aún podría hacerlo, pero no sabe qué hacer ahora. Nick nota que las raíces están intactas, lo que significa que el árbol no ha muerto. Peterson piensa y decide intentar iniciar el tratamiento desde la parte inferior, para luego poder reanimar la superior. Nick se sienta debajo de la copa y observa lo tranquilo que está todo. Piensa que con ese clima, las raíces absorben mucha agua, gracias a lo cual el árbol florece.